Bienvenidos nuevamente a un episodio de Visión Colombia. Gracias por conectarse como todas las semanas en nuestro podcast, donde planteamos una serie de ideas para hacer de una Colombia un país soñado pero posible. Gracias a quienes nos han recibido el día de hoy nuevamente, el Hotel Cosmo 100, que siempre está pendiente de nosotros, de abrirnos el espacio para poder recibir a nuestros invitados, con la misma cordialidad con la que les van a recibir a ustedes, por supuesto. Hoy quiero dar la bienvenida a mi coequipero, Rodrigo. Bienvenido, ¿cómo me le va? Como siempre, muy bien, muy contento de estar acá para pensar en país, pensar un poquito más allá de las fronteras eminentemente electorales y poder satisfacer los anhelos y las ansias de las personas a través de las buenas ideas. Y pues a mí me llena de verdad de júbilo el hecho de poder estar acá sentado pensando en grande, pensando para una Colombia a 100 o 200 años vista, soñada sí, pero posible, porque si no caemos en las fauces del populismo. Y creo que eso es de las cosas que más me llena a mí, Ana, ¿sabe? Estoy feliz por empezar este 2022 después de ya casi más de 25 programas nuestros, con un, pues, yo diría, iba a decir una cosa que no se puede decir ahora en estos espacios porque se nota mucha mi inclinación y en dónde está mi corazoncito, pero sí quiero decirles que estoy muy feliz de estar con el mega invitado que tenemos esta mañana. Pues mire, es tal el invitado que tenemos que podríamos en la presentación demorarnos todo este podcast. Ha ocupado altísimos cargos dentro del país, dando resultados. Es decir, aquí podemos hablar de resultados, no únicamente de esa figura que es Óscar Iván Zuluaga, no una figura política, una figura que ejecuta, que puede administrar, que puede trabajar, que ha estado al servicio de la gente y al servicio del país. Rodrigo, qué fácil es hablar desde la contrabarrera, ¿no? Cuando uno está en contrabarrera, pues uno tiene clarísimo lo que se debe hacer en la arena, pero ya estar ahí, eso es lo complicado. Así que pues yo quiero dar la bienvenida al candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, al político, al padre de familia, al amigo, al ser humano. Bienvenido, doctor Zuluaga, qué gusto que nos acompañe. Hola, Ana María, Rodrigo. Mil y mil gracias por esta invitación cuando proviene de una entidad tan importante como lo que ustedes promueven en Visión Colombia 2022. Un ejercicio que se busca aportarle a Colombia los mejores elementos para ver cómo podemos unir a la sociedad alrededor de propósitos comunes. De tal suerte que muchas gracias y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Para nosotros es un gusto gigante. Doctor Zuluaga, yo siempre cuestiono y creo que es uno de los objetivos del proyecto de Visión Colombia, el tener una proyección o un norte de hacia dónde debe ir el país, no de aquí a 4 o 5 años, como usualmente estamos acostumbrados, a que con cada candidato en cada elección tenemos que jugarnos las cartas para ver cuál va a ser el rumbo del país. ¿Qué falta nos hace tener una visión o un norte, todos en conjunto, de saber que estamos construyendo porque tenemos un fin, pero que estamos construyendo sobre lo que ya tenemos? Colombia, no todo es malo, no todo está mal hecho, no todo lo que han hecho nuestros antecesores en temas de administración pública lo han hecho de una manera incorrecta. Hay muchas cosas por recuperar, hay muchas cosas por cambiar y mejorar, por supuesto. ¿Cree usted en que es posible en Colombia tener una visión de país? Mira, claro que sí. Y yo creo que tu reflexión, Ana María, nos ubica en este contexto. Somos la democracia más antigua y más estable de América Latina. Y eso no es gratuito. A pesar de todos los problemas, deficiencias, ahí hay una democracia que ha demostrado que funciona y que es ejemplo, a diferencia de muchas otras en América Latina. Entonces, esa reflexión que haces la comparto plenamente. Construir una visión de país, claro que tiene que ser posible, ese es el propósito. Y creo que cuando uno habla de visión de país hay dos elementos que son absolutamente esenciales. El primero, cómo calificar nuestra democracia. Nuestra democracia hoy no genera la confianza y el sentimiento de la ciudadanía, que se refleja
en debilidad en las instituciones. Entonces, una democracia no es fuerte si no hay unas instituciones fuertes, pero visto desde la perspectiva de la confianza del ciudadano, no desde la visión del político, sino de la confianza del ciudadano. Y creo que eso nos lleva al segundo plano, que es, esa democracia tiene que servir para afianzar las libertades. Porque la razón de ser de una democracia es esa. Cuando uno tiene libertad, puede acceder a sus derechos como ciudadano. Si no hay libertad, es imposible. Yo creo que hay dos propósitos superiores en los que tenemos que trabajar muchísimo y que son los que permitirían a partir de ello construir una visión de país como sociedad que contribuya en esos dos elementos. Rodrigo. A mí me parece que, digamos, uno podría llenarse la boca y decir que quienes añoramos en el escenario político a verdaderos estadistas, pues nos regocijamos grandemente con nombres como el de Óscar Iván Zuluaga en la política. Y lo digo porque en un pasado no muy lejano se encontraban figuras de la talla de Álvaro Gómez Hurtado, Alfonso López Miquelsen y por qué no decir ya un poco más lejanamente el mismísimo Alberto Lleras Camargo o Alfonso López Pumarejo. Y cierta gente, sobre todo los más viejitos, yo ya estoy metiéndome en ellos, añoramos que esos pensadores, pues cuánta falta hacen en momentos tan cruciales como el de definir o no la historia reciente del país a través de un acuerdo, por ejemplo, con los terroristas de la FARC o sobre las directrices fundamentales en el manejo de la política económica y fiscal. Pero la buena noticia, y así lo quiero presentar, es que con nombres como el de Óscar Iván Zuluaga uno tiene a esos pensadores pero puesto a valor presente. Y me explico, Ana. El hecho de que uno hubiera tenido como ciudadano el privilegio de haber leído a Álvaro Gómez o Alfonso López significa que el país iba por buen camino en ese sentido, por lo menos. Pero ahora tenemos a un Óscar Iván que trae esas ideas de visión de país al servicio del bienestar de los habitantes. Y esto sí me parece absolutamente novedoso porque creo que esa es la visión de país que nosotros estamos tratando de recoger. No tiene mayor sentido, no hace mayor sentido empezar a desgastarse, empezar a pensar en un país a 200 años, soñado pero posible, si no atiende las necesidades, los derechos, la dignidad de los habitantes. Y eso yo creo que es lo que está simbolizando Óscar Iván Zuluaga. Y lo digo porque, de entrada, un empresario exitoso, es que eso no se le puede olvidar eso a la gente. Segundo, un político regional exitoso. ¿Sí? Él no pertenece a las élites bogotanas, a las tradiciones costumbristas de Juan P. González y todos estos caricaturescos, digamos, líderes de opinión chistosa como Juan P. González o este señor Reaño. No, estupendo alcalde, ¿sí? Estupendo senador, candidato presidencial y es posible que sea presidente de la República. Entonces, la visión de país tiene que tener un norte muy claro. Las libertades y la dignidad de las personas, dignidad entendida como el bienestar, que vivan bien. Y me parece que eso lo encargo Óscar Iván Zuluaga. Y lo segundo que quiero decir que me parece que justifica de alguna manera el haber invitado a Óscar Iván Zuluaga es que no se puede hacer política electoral sin tener un norte claro. Y un norte claro que a su turno le permita hablar con solvencia moral y por qué no decirlo también intelectual sobre unidad, sobre cómo articular unas fuerzas políticas que puedan hacerle frente común a una embestida, y lo digo así, una embestida antidemocrática, antilibertades y antimercado. Y yo creo que uno de los exponentes, no el único naturalmente, quizás el mejor, lo juzgarán ustedes queridos oyentes, pero es precisamente Óscar Iván Zuluaga porque visualiza el país. Sin visión de país, sin puerto de llegada, no hay unidad posible, doctor Óscar Iván, no hay unidad posible, claro. Ni en las esferas del alto poder, ni muchísimo menos en las bases de los habitantes del país. Entonces, celebro mucho el hecho de que esta visión de país usted la pueda recoger, le gustarán algunas cosas, otras no, y eso es más que natural, pero el comulgar con la posibilidad de visualizar un país ya es de entrada una grande victoria, toda vez que lo que genera en últimas es una unidad en torno a una visión colectiva. Ahora, hay algo que usted dijo, doctor Zuluaga, y me llama mucho la atención porque creo firmemente, hay una desconexión
en este momento entre la clase política y el ciudadano de a pie, Correcto. el electorado. Ya uno no se cansa de escuchar, es que ya no como cuento, es que vienen otra vez y cada 4 años me echan el discurso, y me da esta preocupación ahora más que nunca, porque esto ha sido uno de los causantes de esta desconexión del populismo en los países latinoamericanos. ¿Cómo enfrentar esto, doctor Zuluaga? ¿Cómo combatir el populismo? Que no es únicamente de izquierda, que viene de izquierda, de derecha, el populismo y el daño que le hace a una nación y a una construcción de una visión de país. Claro. Mira, tú, bueno, lo decía Rodrigo con mucha precisión, pero tu reflexión también me lleva a esto. Para mí, la palabra fundamental en la construcción de una visión de país es la confianza. O sea, cuando hay confianza y se puede construir esa confianza y se genera, las cosas funcionan. Todo ese esfuerzo que ustedes lideran tiene que tener ese sello. Términos prácticos, tú lo decías. Hoy, ¿yo qué siento desde el punto de vista de reformas? ¿Qué es lo que más se está buscando en Colombia? La reforma, por ejemplo, reducir tamaño de congresos, salarios de congresistas y acabar una cantidad de entidades del Estado burócratas. Por decir algo, contralorías municipales y departamentales. Entonces, tampoco hay que explanarse en 1000 temas. Si usted lograra hacer eso, si un ciudadano con su voto pudiera tomar esa decisión, les garantizo que el nivel de recuperación de confianza en el país es extraordinario. Y son dos cosas, son dos preguntas. Entonces, también tenemos que pensar es cómo ser más simples, más concretos, para poder dar respuesta a lo que el ciudadano está esperando. Yo cuando les planteo eso, en todos estos ejercicios recorriendo el país, aplaude. Con lo mismo que aplauden, Rodrigo, que tú que eres un gran jurista, cuando uno le dice hay que endurecer las penas. Porque ¿qué es lo que más le duele al ciudadano? Si tú le hablas de una gran reforma a la justicia, no la entiende, porque tiene una cantidad de elementos. Pero si usted le dice que a ese ciudadano, al ciudadano que no vamos a permitir que capturen a un delincuente y lo suelten, Lo dejen libre. o que vaya a la cárcel y salga más delincuente, el ciudadano dice, ¿dónde le firmo? ¿A qué va mi mensaje? Que yo creo que hay que articular en este ejercicio que ustedes hacen tan grande, como unas prioridades muy prácticas, muy sencillas, que muevan a ese ciudadano y que se sienta conectado. ¿Cuáles serían sus prioridades? Mira, te los acabo de decir, por ejemplo, una reforma de la justicia y política orientada en eso. El tema de la seguridad es dramático, porque hoy, recorriendo el país, vuelve a ser cierto, sin seguridad no hay nada. ¿Qué puede esperar usted, Rodrigo, construir una visión de país si a un ciudadano le da temor salir a la calle? Pues no hay nada. Hay que volver, el principio esencial es el de la seguridad, porque es el que le protege la vida y la integridad a cada persona. Si un Estado, una sociedad tiene esa capacidad, por eso es mi concepto. Usted le conoce el talante a un gobernante es manejando la seguridad. Total. Porque, Rodrigo, si yo tengo mucha plata, pues claro, es hacer obras. Pero enfrentar la seguridad y la criminalidad sí requiere mucho talento. Entonces, ahí es donde uno ve cómo tiene que conceptualmente entender que eso es lo que busca una seguridad, y obviamente tiene muchos componentes. En el caso de Colombia es dramático el tema del narcotráfico y el microtráfico. Y si me preguntas, Ana María, ¿qué es lo sustancial para recuperar la seguridad? Es esa, sobre todo el microtráfico, que destruye y financia la delincuencia acá con nuestros jóvenes, y es el derivado del narcotráfico. Entonces, concentrémonos en avanzar en temas muy concretos, demasiado visibles, porque esa sí es una amenaza total y de allí se deriva el problema. Entonces, me parece que ese esfuerzo de ustedes, que es tan destacado, tan importante, ojalá pudiéramos aterrizarlo en acciones muy concretas con ese gran propósito, que el ciudadano se sienta realmente conectado, como lo dices, y que hay respuestas, que el país, la gente no cree en los políticos, Rodrigo, tú lo sabes, porque están cansados de que les prometan. Sí. No hay avances. Y que no vean un cambio sencillo. Correcto, fácil, rápido. fácil. Y sensible, que lo Rápido. sientan en sus hogares. Pero bueno, le tengo varias propuestas provenientes de nuestro proyecto para que usted le diga si le gusta o no le gusta, o parcialmente, porque puede pasar. En materia de seguridad, estamos totalmente de acuerdo que es la cuota inicial esencial y básica para que se genere una confianza ciudadana, confianza que a su turno genera el despliegue total de las libertades individuales. Correcto.
además un engrandecimiento de la iniciativa privada y del sector productivo, la creatividad tan necesaria para las nuevas economías, etcétera, etcétera. No me cabe la más mínima duda de eso. Pero nosotros hemos venido proponiendo de tiempo para atrás la posibilidad de que se rompa un paradigma. El paradigma según el cual las fuerzas militares están única y exclusivamente encaminadas y diseñadas a defender la soberanía nacional frente a ataques internacionales o externos. Lo cual nunca ha ocurrido, excepción hecha y muy puntual y muy pequeña de la guerra con el Perú en los años 30-31, en el año 31-32. Me parece que un Estado contemporáneo, proyectado al siglo XXII, no puede quedarse anquilosado de manera muy anacrónica a una visión estatal de la modernidad, de la Revolución Francesa de 1789, en donde hacía sentido que las fuerzas militares simple y llanamente se dedicaran a defender la soberanía nacional. Y lo que quiere la gente es, como decía algún célebre chino, no importa de qué color sea el gato siempre y cuando coma ratones, como usted lo debe saber, porque usted es un hombre de pensamiento inductivo, de lo chiquito va construyendo lo macro. Pues muy bien, yo le digo, nosotros estamos abiertamente jugados con la idea de que las fuerzas del orden, incluyendo fuerzas militares, policía, absolutamente todas las fuerzas de inteligencia, todas las fuerzas del orden en general como un género, se dediquen a construir seguridad ciudadana. Claro. ¿Eso es admisible? Sí, pero no se le olvide algo, que es esencial en el tema, por ejemplo, del ejército, el control territorial. Cuidado, este es un país que tiene zonas muy explosivas donde hay presencia de actores al margen de la ley y que pueden desestabilizar al país por el negocio del narcotráfico y la extracción criminal de la minería, y porque hay otro factor, que es la dictadura de Venezuela. Hoy el 50% de la cocaína sale por Venezuela, con la complacencia de la dictadura venezolana. 2.500 hombres al margen de la ley de Colombia, disidencias del FARC y del ELN, están en Venezuela controlando el negocio del narcotráfico. Entonces, si no hay un control territorial, mire lo que pasa en Arauca. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con su comentario, pero no sé, por eso yo he dicho, no más. Si yo gano la presidencia, no más ni policías ni soldados con un machete destruyendo matas de coca, eso me parece una vergüenza. Si no es el papel ni de la policía ni del ejército, o sea, tenemos que en eso ser muy consecuentes. Que proteger al ciudadano en su vida muy bien. Lo que usted dice, la seguridad ciudadana es crucial. La seguridad hoy, digamos, por el tema de internet y digital. Usted sabe que hay ollas, Ana María, hoy de microtráfico virtuales. Puedo imaginar clarísimo. Entonces, la ofensiva también es digital. La semana pasada en Bogotá tuve la suerte de una visita a un sector con problemas de seguridad, donde hay mucha pequeña y mediana empresa, y nos mostraron la tecnología de los drones. No te imaginas esa fantasía. Si tuviéramos 1.000 drones en Bogotá, esto sería otro precio, y no necesita aumentar tanto la policía. Entonces, hoy en día, sí, el recurso humano para dirigir, pero hoy hay una opción muy grande, la ofensiva digital, la colaboración internacional. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, ¿sabe cuál sería mi gran enfoque? Destruir laboratorios. Si se destruyen laboratorios, se acaba el corazón del negocio, y eso es de tecnología. No hay que pedirle permiso al Corte Constitucional. Ahí usted puede hacer una alianza con los Estados Unidos. Ni a los medioambientalistas, ni a una y lo mismo en la ciudad, hay 5.000 laboratorios, Rodrigo, y todavía tenemos 10.000 ollas de microtráfico. ¿A dónde hay que concentrar los esfuerzos de toda esa capacidad institucional? Pues en eso. El día que destruyamos 8.000 ollas de microtráfico, el problema está... Le cogemos una ventaja grande, pero no como está hoy. Entonces yo creo que hay que tener mucha conciencia. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero no se nos olvide que aquí tenemos un problema que no está resuelto y que es gravísimo. Y no creo que se resuelva diciendo es que hay que legalizar la droga. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que el concepto es otro, completamente distinto. Entonces avancemos en esto. ¿No son complementarios? Digo yo, ¿no podría uno llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, parafraseando a este célebre Álvaro Gómez, y decir, de manera temporal vamos a erradicar, vamos a acabar naturalmente con el problema del narcotráfico, acabando con los laboratorios, romperemos los escenarios de mercado de las ollas, como se le conoce coloquialmente, a la distribución de estos estupefacientes y demás? Pero en todo este contexto no se podría decir a un mediano y largo plazo, la apuesta ha de ser una tendencia
mucho más benévola con el tratamiento de las drogas. Y cuando digo mucho más benévola, lo subrayo. Estoy hablando de drogas recreativas, de drogas y sustancias para la, no solo medicinales, sino para la creatividad de los artistas, para el jolgorio de los jóvenes, etcétera, etcétera. Mire, temas como el cannabis medicinal estoy de acuerdo, pero Rodrigo, el camino por recorrer es demasiado grande. Yo hablaba con varios policías, entonces me dicen, llegamos a un parque donde hay niños, y entonces allá están los jíbaros amparados en el uso recreativo. Fíjense, usted no se imagina lo que eso representa. Todos salen corriendo, o sea, yo no me imagino uno que el hijo le ponga en la mesa de noche, esta es mi dosis. Y adicionalmente le voy a decir otra cosa. Mientras el mundo no resuelva ese problema del consumo, ¿cómo va a ser Colombia dar ese debate? Dígame qué presidente de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra, su bandera presidencial va a ser legalicemos la droga. No gana la presidencia. O sea, la sociedad, si bien tiene un problema de salud pública, con todos los problemas de adicción, todavía tiene un camino por recorrer. Todavía tiene un camino por recorrer. Hoy la experiencia... O sea, no es una cuestión progresiva. Como Yo creo que no se puede anticipar. Nosotros no podemos permitir 150.000 hectáreas, 1.200 toneladas de coca, con Venezuela al lado. Estamos reventados. Pero si el hecho hipotético fuera, la sacábamos en los próximos 3 años, incluso durante su cuatrenio, pero después bajo el compromiso de que no seguiremos enfrascados en una guerra contra, y hablo de este tema, perdón, digamos lo concreto, pero es ilustrativo, contra las drogas, independientemente si son drogas blandas o son drogas duras, etcétera, etcétera, ¿no sería esta una cierta apuesta de país a largo plazo? Es muy difícil. Usted tiene 1 millón de adictos y la solución es que sigan consumiendo. Usted sabe que el problema, y científicamente está demostrado, para cualquier adicción, lo único que permite su recuperación es el cero consumo. Eso que hizo Petro fue un desastre. Las consecuencias lo veía la semana pasada en el sector de Sabana Centro. Hay 5.000 hombres que viven en las calles derivado de eso. Es un problema social dramático. Ahora, eso viene ligado también, va muy de la mano con el tema de educación. Doctor Zuluaga, hay una deuda por parte del Estado con, y yo no me iría tanto a los jóvenes, sabe que aquí dentro de las cosas que he aprendido fue con alguien que conoce muy bien el tema educativo, Santiago Castro, y nos hacía una reflexión, decía, estamos hablando de una universidad gratuita para jóvenes, pero está científicamente comprobado que la primera infancia, es decir, los primeros años, la educación es absolutamente importante y trascendental, incluso más que lo que estamos viendo, y los esfuerzos van enfocados hacia los más grandes, hacia los jóvenes universitarios. ¿Cómo cambiar eso? Porque dentro de los planteamientos que nosotros también hacemos es que se permita un ingreso de la empresa privada a las diferentes regiones del país, en donde por medio de un bono, usted tiene un bono de educación, pero yo tengo la libertad de elegir si va a una escuela fiscal, a una escuela estatal, o va a la escuela privada utilizando el bono que me proporciona el Estado. Ana María, gracias. Me encanta esa reflexión y lo que te acabo de escuchar, porque yo lo he dicho desde el día 1 de mi precandidatura. Necesitamos un gran propósito nacional, que todo niño y toda niña en Colombia, entre 0 y 5 años, reciban educación, estimulación temprana y alimentación. Hay 1.800.000 niñas y niños que jamás van a tener esa opción y nunca van a superar la trampa de la pobreza, y que tiene un impacto adicional. ¿Se imagina construir jardines para que una mamá pueda ir a prepararse y trabajar sin tener la angustia de que a dónde dejo mis hijos? Porque van y se los lleva a la vecina o a la abuela. Eso es una tragedia, Rodrigo. Una sociedad no la cambia si no es así. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y creo que hay una oportunidad, lo que tú llamas como el bono, el voucher. Sí, un poco decirle, también, mire, privado, construyan, sí, un poco y el también, Estado ¿sabe les qué? paga. Un poco también para sacar de Claro. las manos la educación de quienes la tienen absolutamente en la prehistoria. Con una narrativa como la de FECODE. por ejemplo. Exactamente, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan Claro. progresar, ponerles en una competencia que creo que lo que lograríamos es que incluso los señores de FECODE quieran prepararse más, asistir más y dar una mejor calidad de educación. Déjame decirte que en la época de la precandidatura yo fui y lancé la propuesta en Buenaventura. Y dije, haremos jardines infantiles
a través del mecanismo obras por impuestos, para poder estimular un desarrollo a gran escala. Ese es el tipo de decisiones que transforman una sociedad, disminuye pobreza, mejora nutrición, mejora equidad para una mujer. O sea, todo lo que el país no ha podido. ¿Cuál es el problema? Que si usted no lo hace universal, pues es una sociedad que excluye. El reto es que es para todos. Ahí cambian las cosas. Yo creo que ese es el sentido. Me gusta del tono de la conversación el hecho de entrarnos en una dinámica propositiva, porque las buenas políticas, sobre todo las políticas prototípicas de los estadistas, no pueden limitarse a ser reactivas. Como FECODE no funciona y está demostradamente comprobado que su actuar es politizado, medio dogmático, adoctrinante, etcétera, etcétera, entonces yo salgo a solucionar como cual médico la enfermedad. Claro. Esa es parte del diagnóstico, pero yo creo que los verdaderos estadísticas, y eso lo sigo, digamos, lo quiero seguir creyendo, son aquellos que se desprenden de eso y pueden validar sus propias tesis sobre el hecho de decir, es que la única forma de, parafraseo a Oscar Iván Zuluaga, de generar confianza en el ciudadano es otorgándole un mayor abanico de libertades, de opciones. Y de opciones y de alternativas. Y para eso el Estado presta distintas funciones. Una, los subsidios directos, focalizados, pocos, pero necesarísimos, sobre todo en época post-pandemia. Segundo, el tema de los vouchers o el tema de los bonos escolares. Tercero, el de las alianzas público-privadas, como por ejemplo la alianza en Bogotá, con 11 colegios exitosísimos. Los colegios concesionados. Colegios concesionados. Las asociaciones público-privadas, que tanto le temen los populistas, sobre todo los populistas de izquierda. Es una herramienta inventada por Margaret Thatcher en los 70 de, digamos, de un éxito universal incuestionable. Entonces, me parece que abordar la política desde lo propositivo genera un talante distinto, porque genera el hecho, o más bien produce el hecho de haber pensado antes que actuado. Es decir, yo pienso que lo mejor es esto, y no solo, digamos, actúo reactivamente a las desgracias sociales, en este caso promovidas por FECODE. Y eso yo creo que es muy importante y lo está simbolizando Oscar Iván Zuluaga, de tal manera que la visión que nosotros tenemos de país bien le caerá a usted como anillo al dedo, claro, para este y una cantidad de actuaciones más en el futuro. Hablando ustedes, hablan de las libertades y creo que ese es otro de los temas. La empresa privada, no puede ser que un empresario tenga miedo cada 4 o 5 años de qué es lo que va a pasar, y eso ahuyenta la inversión que quiere entrar a este país. Tenía una entrevista hace pocos días con lo que está sucediendo en Perú y le decía, bueno, el mercado colombiano, justamente aprovechando la visita del presidente de Perú acá, le decía, bueno, el mercado colombiano es un mercado interesante para el peruano en este momento, y me decía, no, están asustados, quieren ver qué pasa en las elecciones, claro. Lo cual me parece que es fuera aterrador, de toda lógica, ¿no? Y le pregunto, nosotros hablamos de tanto Estado como sea necesario, una libertad para los empresarios y una libertad porque aquí aplaudimos, fomentamos, nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de los emprendedores, que son empresarios, pero cuando hablamos de los empresarios les ponemos más o menos una cola de demonio. Entonces, ¿cuál va a ser ese norte o cuál debería ser el norte para la empresa privada, para las libertades, para yo como joven tener acceso a un trabajo, poder desarrollarme, poder capacitarme y crecer en mi país? Déjame, yo toco ahí dos temas de tu reflexión. La primera, el sábado que estaba en Pereira, en una charla con empresarios, uno de ellos me expuso lo que crearon ellos después de la pandemia y a raíz de todo este tema del populismo de izquierda, un sindicato de empresarios. Son 1000 en todo el país, muchos de ellos son pequeños y medianos, 1000. Y ellos dicen, si es válido que hagan sindicatos de trabajadores o sindicatos de maestros, vamos a hacer un sindicato de empresas, porque lo que hemos hecho lo hemos construido transparentemente, con eficiencia, con esfuerzo. Me parece que eso es una respuesta a la que el empresario también tiene que despertar y tiene que exigir derechos, porque es el que genera el empleo, que es la base de una sociedad. Y yo creo que en ese sentido el tema es, y lo de libertades yo quisiera hacerte... Pero, perdón, candidato y doctor Zuluaga, justamente con lo que usted dice a mí me llama la atención,
hoy que estamos ante la JEP, no han sido los empresarios o el aparato productivo en este país, no ha sido contemplado como víctimas dentro del conflicto. Claro. Y Y muchos son de ellos van a víctimas. ser llamados como si fueran victimarios. Y ojo, habrán, Gravísimo. y habrán algunos que actuaron mal O no es y, para tendrán generalizar, que, y claro. tendrán que ser sancionados de acuerdo a la ley. Pero ¿qué va a pasar con ese gran porcentaje claro. de los empresarios del aparato productivo que no han sido tomados en cuenta, que no se los tienen ni siquiera contemplados como víctimas también del conflicto? Por eso mi actitud no puede ser vergonzante. Nosotros creemos en la iniciativa privada, pequeña, mediana, en el emprendimiento, y defendemos la inversión. Que la inversión es lo que transforma un país. Eso lo demostramos en los 8 años de Uribe. Uribe dio la seguridad, pero ¿para qué? Para que explotara la inversión en Colombia. De colombianos, de extranjeros. El país se transformó, el milagro económico. En la inversión está todo, y por eso la amenaza del populismo. Porque el populismo ve al sector privado y a la inversión como un competidor. Lo que pasó en Venezuela es Cuando eso. no como un enemigo. Claro, Claro. correcto. Pero el otro concepto que yo quería, Ana María, es ir más allá en el tema de libertades, porque creo que esa es la narrativa para los jóvenes. Y yo creo que en eso lo que nos enseñó la lección de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid es muy valioso. Porque la estrategia de ellos fue hablarle a un joven: queremos ofrecerte un país donde tú decidas a dónde quieres enviar tus hijos a estudiar. Tú decidas ¿Qué médico carrera quieres estudiar? qué carrera, en qué empresa trabajar, a dónde llevar tus ahorros, en dónde comprar tus alimentos. Ese es el concepto de la libertad, y la amenaza del populismo en Colombia va en esa dirección contraria. Estatizar la banca, acabar con los fondos privados, acabar y extraditar, acabar con las grandes cadenas, o sea, un sentimiento, acabar con el petróleo. Analiza lo que hay detrás de todo eso. Entonces Colombia, que ha desarrollado una industria petroquímica que exporta y genera divisas y empleo, entonces va de que hay un gobierno que quiere maltratar las libertades, acabar la empresa, ¿qué consecuencias puede tener? Ahí es donde nos podemos equivocar. Y yo creo que la labor de ustedes en eso es muy, muy valiosa. Uno podría decir, para tranquilidad de los oyentes de un lado y del otro, o de cualquier esquina del espectro político, porque ciertamente el espectro no es maniqueo derecho, centro, izquierda, que una idea es una idea válida que usted podría abrazar como conocedor desde las regiones, desde el sector privado, desde el sector público, como senador, como candidato a la presidencia, es: oiga, me gusta cuando ustedes hablan de tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Claro, pero un mercado que, por ejemplo, estimule la competencia. Por supuesto. Para que No se caiga- monopolístico, Que evite el no monopolio. O sea, yo creo que hay que rentístico. ser muy, muy preciso, porque si algo necesita un consumidor y un ciudadano es que haya competencia en el sistema financiero, en cualquier producto. Entonces tiene que ser un Estado que promueva eso, y el emprendimiento, y la base de la pequeña y mediana empresa, porque el éxito es que alguien en nuestro país sepa que aquí hay un estímulo, hay una política para que desde niño, desde joven, sea empresario. ¿Deberíamos adoptar una política de Estado de no monopolios privados y públicos? Yo creo que pues, Salvo hay el que ver. monopolio de las o sea, armas. no, eso sí, pues el monopolio de las armas sí Ese no tiene está- el ese no es- Estado. Por eso, salvo el Porque es lo monopolio que de las garantiza el armas. orden, Sí, sí, sí. que es el camino para materializar la libertad. De acuerdo. Sí. Si no, eso no funciona. Sí. Si cada quien hace lo que se le dé la Estamos de gana. acuerdo. Salvo ese monopolio, estamos de acuerdo en no Yo creo que, monopolios. y hay que tener mucho cuidado, que hay ciertas cosas que tienen que estar reguladas. La energía es el mejor ejemplo. Colombia tiene un modelo, me parece, virtuoso, porque la generación de energías, la mayoría, todas son entidades, los distribuidores privadas, pero es un mercado regulado. Y yo creo que eso muestra que es posible combinar esa iniciativa privada, pero que también puede haber una regulación del Estado para evitar abusos, posiciones dominantes y demás. Con un Estado policío muy fuerte, es decir, que haga valer la ley, sea quien sea el que esté presente. Sin duda. Yo no quiero dejarlo ir sin abordar un tema que creo que ahora lo valoramos mucho más, el tema de la salud. Con lo que se nos ha venido toda la pandemia, el proceso de vacunación. Ahora uno, cuando le desea algo bueno a alguien, es: te deseo salud, Sí, ¿no? sí, Hemos claro. valorado Sí. eso, que lo teníamos tan de por sí. Antes brindábamos llegaba. inconscientemente salud, Claro. ahora sí lo Ahora- sentimos. Sí, ahora lo sentimos, y cuando de verdad tú deseabas feliz año, te deseo salud. Correcto. Eso.
el tema de la salud en el país. Y yo creo que, como en todos los otros sistemas médicos en el mundo, tiene sus cosas buenas que tenemos que seguir rescatando, que no podemos venir y borrarlas de un sopetón, porque esto no se hace a la brava. Claro. ¿Cuál debería ser entonces esa visión de país en el tema de salud pública? Que todos podamos acceder a esa salud, a una salud de calidad, a una salud rápida, a una salud eficiente, y que doctor Zuluaga pueda llegar a esos rincones del país y que no tengan que trasladarse a la capital, a las ciudades más grandes para poder acceder a una consulta médica. Mira, Ana María, yo voy a darte 3 cosas concretas, porque son muchas, pero para ser mucho más específico. El sistema de salud tiene que tener un foco, el paciente. Y cuando uno habla del paciente es la calidad y la oportunidad en la prestación del servicio. Ojo, no es simple cobertura, es calidad y oportunidad. Ese es el desafío de un sistema de salud. ¿Qué creo que nos ayudaría mucho a mejorar capitalizando la experiencia de la pandemia? Primero, como decían las abuelas, más vale prevenir que lamentar. Y yo creo que un sistema de salud tiene que estar estructurado sobre la base de la promoción y la prevención. ¿Quiénes fueron los que primero fallecieron en la pandemia? Los que tenían enfermedades asociadas a malos hábitos alimenticios, a falta de estado físico, a falta de estándares de vida adecuados, fueron los que primero. Y por eso creo que nos debe llevar una reflexión del médico familiar. Esa es una tarea que no podemos aplazar más. Colombia necesita 5.000 médicos familiares, tiene 600. Entonces hay una gran prioridad, médico familiar, porque el médico familiar es el que está en el barrio y es el que puede anticipar cualquier problema de salud. Y esa promoción y prevención hoy requiere un componente, la salud mental. Esta pandemia es un problema de salud mental serísimo, Rodrigo, que el país no estaba acostumbrado en el pasado. No solo por el encierro, sino porque esto ha modificado muchos patrones de comportamiento y no los podemos desconocer. Entonces, primer tema, promoción y prevención. Segundo, los profesionales de la salud son los nuevos héroes. Nos salvaron en esta crisis. Y yo creo que ellos nos llevan a una reflexión, hay que mejorar esos salarios y hay que acabar con ese sistema de contratación de órdenes de prestación de servicio. Ana María, un médico puede ganarse después de 6 años, 7 de estudio, 2 millones o 2,5 millones. O sea, eso no es posible. ¿Qué sistema estamos construyendo? Y lo tercero es aumentar el número de especialistas, porque el número de especialistas es lo que garantiza esa calidad y oportunidad. Usted puede tener el médico general y lo atiende en urgencias. El gran cuello de botella es, se me demora 6 meses una cita a un especialista, programar una cirugía se puede demorar 1 año o 2. Entonces, yo creo que está la calidad. Y ahí está la calidad. Entonces hay 3 aspectos que si los priorizamos, para no hablar del tema digital y del sistema de información, la historia clínica digital, y que todo lo puede hacer uno desde el celular. Hoy desde el celular tú puedes hacer todo, lo demostró la telemedicina. Tú ya llamas a un médico y te haces cita por el celular y una primera impresión si es, ¿qué tan grave es esto? Mientras lo atiende. Yo sí todavía necesito ese contacto humano. Cuesta. No, pero es para resolver un problema inicial sí, y véngase para acá mientras la atiendo. O sea, yo creo que la tecnología es para facilitar las cosas, no para sustituir. Y la tecnología está ahí y la tecnología la tenemos que utilizar y la tenemos que aprovechar. Por ejemplo, algo que nos dejó la pandemia. Hay un número importante hoy de colombianos que las medicinas se las llaman por correo a la casa, que ya no tiene que ir a buscarlas. Eso nos lo dejó la pandemia. Profundicémoslo, si ven una persona mayor que no tenga que salir de su casa para que le lleguen la medicina, espectacular. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo hay que hacer para mejorar. Dentro de la ingeniería constitucional, doctor Zuluaga, ¿usted cómo concibe el liderazgo y la prestación, ya no la regulación, que evidentemente es estatal, del servicio de salud? Es decir, debe ser el municipio, el ente subnacional, distrito, municipio, entidad territorial indígena, el encargado de la prestación de ese servicio público esencial, o sea, debe ser más una competencia del Estado Nacional. Yo creo que el modelo es público-privado. Lo que tenemos en Colombia me parece que funciona bastante bien. El doble modelo nos sirve a todos. El privado también se controla y el público tiene que competir. Yo creo que ese modelo, Rodrigo, no lo podemos en cualquiera de los órdenes desbaratar. Sí. Mire, por ejemplo, ayer en Armenia había un proyecto, van a construir
una clínica de cuarto nivel, de alta complejidad, 200.000 millones de inversión. ¿Por qué es tal el número de personas que hoy pensionadas se están yendo a vivir al eje cafetero? ¿Que cuál es la restricción? La salud de alta complejidad, porque una persona mayor pues requiere una asistencia médica mayor. Entonces ahí es donde usted dice, esto puede funcionar, esa inversión que la hagan ellos, que monten la clínica, y seguramente pueden contratar con las EPS o para prestación de subsidiado o contributivo, pero ese modelo es un modelo exitoso, hay que mejorarlo, pero yo creo que público-privado en la salud funciona bastante bien. Doctor Zuluaga, tengo que ir despidiéndome, pero yo no puedo dejar pasar por alto uno de los temas que abordamos por lo general aquí y que me interesa, porque usted además lo vivió en carne propia, la politización de nuestras cortes. Sí. ¿Cuál debe ser esa visión o ese norte para despolitizar esas cortes en el país? Pues mira, eso tiene que ver primero con los temas de selección de magistrados, de altas cortes. Segundo, quitarle funciones electorales. Tercero, determinar cómo es la corte de cierre en materia de sentencias judiciales. Usted sabe, Rodrigo, que ese choque de trenes es lo que acaba la estabilidad jurídica. Total. Entonces, tener una corte de cierre única, eso le daría una gran tranquilidad como mensaje a la justicia. Y en función de eso, creo que determinar cuál debe ser esa estructura de las cortes. Yo, en principio, creo que lo que hay que fortalecer muy fuerte es el primer nivel de la justicia, porque el primer nivel de la justicia es el que le puede resolver el tema al ciudadano, desde una vereda, desde un municipio, desde un barrio, para evitar que todo escale hacia las altas cortes y que genera unos serios problemas de congestión y muchas veces de cambio de posiciones y de inestabilidad. Yo quisiera plantearle dos cosas rápidamente en relación al tiempo. En lo que tiene que ver con el choque de trenes y los problemas institucionales a gran escala. Nosotros venimos planteando que un Estado contemporáneo debería darse el lujo, que por demás es absolutamente imprescindible dentro de la arquitectura institucional, de crear lo que llamamos el Consejo Superior, que es el órgano de cierre, para evitar llegar al debate un tanto a más anacrónico, en virtud del cual se busque una única corte, como se sucedió en la Constitución de 1886 hasta el 91. Ese retroceso me parece que es inconveniente desde el punto de vista político y bastante dudoso desde el punto de vista técnico. Pero crear un órgano de cierre ad hoc que no genere gasto fiscal, que represente políticamente las decisiones más importantes, no jurídicamente, no son jueces pues, que están tomando políticas en materia moral, en materia económica, en materia internacional, no, son representantes de los partidos políticos, se llama Consejo Superior, cuyos integrantes son ciertamente representantes idóneos de los partidos políticos. ¿Hay experiencias en otros países de...? No, sería único. Okay. Que tenía, digamos, eso sí es una barquera, porque también podemos ser genuinos, innovadores. Innovadores, de verdad. Ese tipo de ideas le suenan, le parecen claro. que desde su experiencia en el sector público hacen sentido. Bienvenidas. Yo personalmente no soy abogado ni jurista y yo no puedo decir que soy experto en esos temas, pero me parece que las ideas son para hablarlas, discutirlas y lo que mejor pueda dar respuesta de quienes han estado en el ejercicio del derecho y tienen esas inquietudes para ver cuáles son los ajustes que se necesitan hacer. O sea que bienvenido el debate. Otro debate Rodrigo. que le planteo simplemente como punta de lanza, porque razón del tiempo nos está matando. Justicia comunitaria, quitarle la justicia a los jueces, que sean los no abogados los que a un nivel local y legitimado por las partes en conflicto, sobre todo en temas civiles y comerciales y agrarios, puedan dirimir como cosa juzgada de última instancia los problemas sometidos a su consideración. No esperar a que la oferta institucional del juez de segunda instancia, la Grande Corte, Corte Suprema, Consejo de Estado, diriman el problema. Ese tipo de iniciativas también absolutamente novedosas, con digamos, un apego a la justicia comunitaria indígena en Bolivia y en Perú. Pero pues es muy genuina. ¿Ese tipo de cosas le suena? Sí, no, bienvenido. Yo no conozco bien esos temas. Tradicionalmente los que han actuado históricamente eran los inspectores de policía, que sentaban a las comunidades y ellos resolvían el problema de linderos, sobre todo, que eran muy usuales en un país que todavía tiene disputas de tierra, y ellos actuaban. Y eso evitaba que eso se elevara pleito ante la justicia, ayudaban mucho. Me parece que una reflexión como la suya de pronto puede
Pero ayudar es a que es resolver. verdadero juez, Sí, correcto. temporal, y además tiene la, digamos, nobleza de que es elegido por las partes, porque en el caso, además al lugar del inspector de policía, primero era una autoridad de policía, segundo era una oferta institucional a quien ni siquiera las partes lo conocían, y tercero, pues además debía hacer fila y toda esa cosa. Estos señores se ponen de acuerdo en cualquier vereda de cualquier lugar del país y deciden que Ana María Serrano es la que va a dirimir Claro. este conflicto. Estoy hablando del presidente de la Junta de Acción Comunal, el anciano de la comunidad indígena, el raizal con ascendencia popular en las comunidades raizales, que es tan importante para ellos, etcétera, etcétera, que no son abogados, que no tienen por qué ser servidores públicos, que no dependen además de la jerarquía institucional, sino que están legitimados por las partes Tienen para una decidir autoridad. ese y solamente ese caso. Hay que mirar esa experiencia. Ahí tengo un problema muy serio que es el asesinato de líderes sociales. Y donde más hay impunidad es donde mayor presencia hay de actores al margen de la ley. ¿Cómo se protege? Y de pronto hay Bueno, la alguna- justicia penal, la constitucional y la administrativa salen, obviamente, de la justicia comunitaria. Por eso dije, agrarios, comerciales y civiles. Ok. No, me parece muy interesante. Yo no había escuchado ese planteamiento, Rodrigo. Doctor Zuluaga, le quiero agradecer de verdad mucho por habernos dado este tiempo, habernos regalado este tiempo, haber hecho este ejercicio con nosotros. Nosotros seguimos diciendo que creemos en el debate de ideas, que creemos que es la manera de construir, de poner propuestas sobre el tapete para que se conversen, para que se debatan. Así que le agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, pues a ustedes por la invitación, una conversación muy grata y lo sensibiliza mucho sobre cómo podemos todos contribuir a ese propósito que ustedes han planteado de construir una visión de país. Rodrigo, nos vemos la próxima semana, aquí, en el Hotel Cosmos 100, que nos abre las puertas como todas las semanas para acompañarles a ustedes. Si quiere, comparta este podcast, nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, compártalo con el amigo, con el vecino, con la familia, síganos en Con el opositor político, que también Claro. tiene derechos. Claro que También, sí. por supuesto, y que vea las libertades. www.visioncolombia2022.com. Nos vemos la próxima semana. Gracias.